Buenos días. ¿Estamos bien? Sí. Hay que animarse, Vamos. Jesús se acercaba a los discípulos cuando estaban en tempestades y les decía, tened ánimo, soy yo. No temáis. No temáis. ¿Verdad? Estábamos cantando ahora y como dice, mente mía recuerda, ¿verdad? Nuestra mente a veces es muy olvidadiza. Muy fácil de olvidarnos, ¿verdad? De todos los beneficios de Dios, de todo lo que Dios ha hecho, enviando a su Hijo a la cruz, ¿verdad? Y se nos olvida. Pero este canto que cantábamos ahora decía, mente mía recuerda que la victoria no está en nuestras fuerzas, no está en lo que nosotros podemos. Nuestras fuerzas están en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y a veces, ¿verdad? Somos tan olvidadizos que se nos olvida, ¿verdad? De dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha arrancado. Estamos en un sitio duro de arrancar. Vemos que es duro porque cuánta gente no puede salir del estado en que se encuentra. Pues todo el mundo no puede salir. Es imposible para el hombre. Tuvo que haber una obra milagrosa de Dios para poder arrancarnos de ese mundo en el que estábamos incrustados, viviendo en pecado, en delitos, ¿verdad? Pero Dios tuvo poder y se manifestó en nuestra vida. Y hoy podemos estar aquí escuchando su palabra. A lo mejor aún no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No esperes. No pienses que va a haber un tiempo, ahora no me conviene. No pienses eso. El que piensa así, el que piensa que, bueno, ya habrá otro momento que esté más animado. Olvídate. Es un peligro. Decir estas palabras es un peligro. Bueno, quería deciros que, Rufino, el pastor de Madrid, pues está en el hospital, para que no dejemos de orar por él. Pero yo no digo solo por Rufino, digo por tanta gente que está en esta obra, ¿verdad? Enferma, con dificultades, con problemas, con situaciones, incluso por nosotros, vivimos el día a día y tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, que oremos por ellos, que confiemos en Jesús, que podamos sentir que Jesús es nuestro proveedor, que podamos decir, tú proveerás, yo voy a ti porque tú vas a proveer. Y pues tanta gente, ¿no?, que hay, pues que está en dificultades, enfermos, pues que no nos olvidemos, ¿no? La Biblia nos enseña a orar por la gente y más por nuestros hermanos en la fe. Me gustaría hablar, hay mensajes que nos gustan más, hay otros que nos gustan menos, ¿verdad? Pero vamos a la importancia, ¿no?, de escuchar el mensaje de Dios. A mí me gustaría ir a Lucas, al capítulo 24, cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Si veis que voy rápido, me frenáis para que vaya más lento, porque tiendo a hablar muy rápido y no quiero. Me gustaría que se entendiera bien y que podamos recibir pues aquello pues que Dios ha preparado, ¿no? En el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 46 y 47, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Y entonces dice,
Bueno, en el 45 dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que ahí, ¿verdad? Seguramente muchas cosas no las entendían los discípulos todavía. Y dice que en este momento, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Hay muchos mensajes, ¿verdad? Hay muchas predicaciones, ¿verdad? Y muchos predicadores. Incluso llegamos a invalidar, no invalidar, sino quitarle importancia, ¿verdad?, a las palabras de Jesús. A veces nos cuesta hablar del arrepentimiento, nos cuesta, ¿verdad? Escuchamos testimonios muchas veces y ay, qué bueno el Señor sé, pero el nombrar que me guió al arrepentimiento y me tuve que arrepentir, que me tuve que volver a Dios, que tuve que convertirme, no se oye tanto, pero es el mensaje de Jesús. No hay otro mensaje, es el mensaje. Dice que Jesús dice que así está escrito y así fue necesario, que Él tuvo que padecer en la cruz, morir, resucitar al tercer día para que en su nombre se predique el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Y aquí vemos que el arrepentimiento y el perdón de pecados van juntos, no se puede separar. Aquí el arrepentimiento, el volverse a Dios, el dar la espalda al mundo, el convertirse, el desechar el pecado, va junto con el perdón de pecados, ¿no? La traducción, ¿verdad?, en griego, no sé cómo se dice, no pronuncio griego y tampoco yo creo que no vamos para griego nosotros, pero sí volverse a Dios, convertirse, arrepentimiento, ¿no? Y van juntas, no se pueden separar. Cuando uno, ¿verdad?, este arrepentimiento que es que cambia por completo la vida de una persona, cuando hay una conversión, ¿verdad? Cuando vemos en el libro de Hechos la gente que se convertía y decía que en un momento ya ninguno era egoísta, ninguno pensaba en sí mismo, sino miraban las necesidades de los demás y las suplían. Pasaba algo tan grande en las vidas de las personas, ¿verdad? Que vemos como Dios puede llegar a obrar de tal manera. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? El que tiene señorío hoy sobre el que está bajo el pecado y bajo este mundo, ¿verdad?, tiene el señorío del príncipe de este mundo. Pero cuando nos volvemos a Dios, ¿verdad?, ese señorío se lo quitamos a Él de nuestra vida y se lo damos a nuestro Señor Jesucristo. Se lo damos a Él y Él pasa a ser Señor de nuestra vida. Pasa a ser ese amo de nuestra vida. Y ahí nosotros, ¿verdad?, empieza esta vida que es totalmente diferente. Cuando uno se convierte, cuando uno se arrepiente de verdad de corazón, ¿verdad?, cambia. Cambia por completo. Lo vemos, uno no puede seguir, decir que Jesús es su Señor y seguir viviendo maldad. ¿Puede? No. Jesús, que le dice a los que le dicen Señor, Señor, y no hacen la voluntad de Él. ¿Que es malo decir Señor? No, es necesario decir Señor. Lo dice la palabra, ¿no?
confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Pero es algo más que esto. El arrepentimiento va mucho más allá. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de tal manera que el Señor es el Señor de nuestra vida. Y ya nuestra meta, nuestro propósito está en agradar a aquel, ¿verdad?, que es ahora el Señor de nuestra vida. Ya no se puede, dice la Biblia, que no se puede amar a dos señores a la vez. Amarás a uno y ¿qué? Y aborrecerás al otro. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino, auténtico, cuando una persona... Por eso es necesario el testimonio, ¿verdad? Y vemos en el testimonio, cuando en el libro de los Hechos vemos el testimonio de las personas que se convertían y vemos las personas que aceptaban y eran otras personas. Cambiaban de tal manera, ya ya no vivían para sí, no vivían para el Señor. Y dice que el Señor añadía, ¿verdad?, a la iglesia los que iban a ser salvos. A veces nos quedamos, ¿verdad?, con un evangelio que no habla, el evangelio tiene un coste grande, que es la sangre del Señor Jesús en la cruz. Y esto hay que darle el valor que tiene, porque aquí dice que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? Hay que volverse a Dios. Hay que convertirnos, ¿verdad? Hay que pasar de las tinieblas, ¿verdad?, a su reino. Y en Mateo, en el capítulo 9, Mateo 9, 9:13. En el 9:13, ¿verdad?, dice, bueno, leemos del 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de enfermo. Los sanos, de médico, perdón. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Verdad? Vemos el mensaje, ¿no?, de Jesús, cómo no viene a que nosotros
demos un salto, ¿verdad? Y pasemos a formar parte de su reino si no pasamos por el arrepentimiento. El otro día nos hablaban bien, ¿verdad? ¿El sonido qué es? Nos hablaban bien de burlarse, ¿verdad? Que Dios no puede ser burlado. Y no burlarse de reírse de él, de Dios. Burlado de rodearlo, de pasárselo por delante, por encima. No puede ser burlado, ¿verdad? Y aquí dice que hay que pasar por la puerta estrecha. Es necesario arrepentirse, es necesario para perdón de pecados. Nosotros teníamos un acta que nos era contraria y si no eres perdonado, pues el acta va contigo hasta el final. Y al final, cuando nos presentemos todos delante del Señor, pues podemos hasta recibir la palabra: nunca os conocí, apartaros de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Podemos llevar tranquilamente, ¿verdad?, esta respuesta del Señor. Pero Dios en su bondad, en su benignidad, ¿verdad?, nos está llevando y nos está guiando a un arrepentimiento verdadero. A un arrepentimiento donde podamos de verdad nosotros tomar la decisión, ¿verdad? Es una decisión libre que te la concede la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, el haber oído el Evangelio, ¿verdad?, para poder creer en Jesús, te da la oportunidad, te capacita, ¿verdad?, para poder arrepentirte. No es algo que nosotros podamos, es la gracia de Dios, viene sobre nosotros, escuchas el mensaje de salvación, escuchas el mensaje del cielo de parte de Dios mismo a tu vida y a tu corazón, ¿verdad? Y tú tienes la decisión libre, ¿verdad? Oyes ese mensaje, crees en el Señor y tienes la decisión libre de arrepentirte. No hay otra posibilidad, pero tampoco la puedes dejar pasar. Hace un tiempo atrás, ya hace tiempo, compartieron que las flores de los árboles de la fruta se abren una vez para polinizar. Y hay que aprovechar esa vez que se abre. Igual que hay que aprovechar cuando Dios viene a tu vida y te está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué si lo dejas pasar tiene un peligro? ¿Por qué si lo dejas, no, ya en otro momento, en otro tiempo? Ahora de momento no. Y uno empieza, ¿verdad?, a valorar cuándo y cómo, sin saber que la misericordia, la gracia viene de parte de Dios y es cuando Dios quiere, no cuando nosotros queramos. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que cambió su primogenitura por un plato de guiso, de lentejas. Y dice que deseó otra vez volver a tener esa primogenitura, la procuró arrepintiéndose, hasta con lágrimas, y no lo pudo conseguir. Y hay un peligro, ¿verdad?, cuando la verdad de Dios, cuando el mensaje de Dios está viniendo a nuestra vida para salvarnos y nos está diciendo arrepiéntete. Es el primer mensaje que, mira, los profetas predicaban esto: convertiros a Dios, ¿verdad? Vemos a Jeremías, a Ezequiel, a Joel, a Malaquías, y convertíos a Dios, volveos a Dios. Vemos Juan el Bautista, ¿verdad?, en el Jordán: volveos a Dios. Y estos fariseos que estaban aquí, que se asustaban, ¿verdad?, de que porque Jesús comía con pecadores, estos fariseos y otro grupo más, ¿verdad?, se le acercaron a Juan Bautista al Jordán. ¿Y qué les dijo Juan? ¿Qué le dijo Juan Bautista? Raza de víboras, ¿no? ¿Quién os dijo que tenéis que hacer para escapar de la ira venidera? Y le dijo una cosa: haceos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Haceos frutos dignos de arrepentimiento. Esto era lo que Juan predicaba. Jesús empezó a predicar el Evangelio y empezó a decir: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, en el primer discurso: arrepentíos para perdón de pecados y recibiréis el don de Dios.
¿verdad? El arrepentimiento es un regalo de Dios. Y cuando tú no aceptas este mensaje, ¿verdad? Cuando uno no acepta este mensaje, en el momento como la flor es la vez que se abre es cuando poliniza, ¿verdad? Pues cuando tú no aceptas la verdad, ¿sabes lo que es muy probable? Que aceptes una mentira, que aceptes un engaño, que aceptes un mensaje que no es, que no te va a salvar, que te va a perder más de lo que estás. Pero verdad, Dios nos está guiando. Vamos a Romanos. Romanos el capítulo 2, sabemos lo que dice, ¿verdad? El capítulo 1 viene hablándonos de la culpabilidad del hombre, ¿verdad? De dónde está el hombre, ¿verdad? En su delito, en su pecado. Pero en el capítulo 2, ¿verdad? Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí dice, pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno por sus obras, vida eterna a los que perseverando en haciendo el bien buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y aquí vemos que dice esto, dice, piensas, no dice, o menosprecias las riquezas de Dios, las riquezas de su benignidad, de paciencia, de longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Verdad? A veces es esta palabra, ¿verdad? Ignoras tú esto, menosprecias esto, ¿verdad? Peso antes nos decía de este hombre que iba a hacer una gran cena y convidó a muchos. No sé, en otro evangelio viene, dice que uno iba a preparar una gran cena y en la misma, pero dice que convidó a muchos y cuando llegó el día de la cena, empezó a llamarlos, ¿verdad? Y empezaron a excusarse. Empezaron a pensar, ¿verdad? Como que había cosas más importantes. Empezaron a pensar que, bueno, yo me he casado y pues yo he comprado esto y me tengo que ir allí. Pero en el momento, es como cuando te invitan a una boda, ahora vienen de boda, vinieron, pues Olé y su familia y Peso fueron a una boda y otros a otra, recibieron un día la invitación, ¿verdad? Y cuando fue el día de la boda, ¿qué? Pues fueron a la boda. No empezaron a excusarse, ¿verdad? Y a veces llega a ver, cuando ponemos
este valor, ¿verdad?, por encima de esta invitación, ¿no? Una de las cosas que decía Peso cuando estaba empezando la reunión, dice, porque los que fueron convidados anteriormente no gustarán de la cena. No gustarán. Pero ¿cuántos no gustarán? Muchos. Muchos no gustarán la cena. Pero Dios nos está llamando bienaventurado el que come, ¿verdad?, en la mesa del Señor. Nos está llamando a comer, a formar parte de este pueblo, de esta iglesia, de este pueblo de Dios. Nos está llamando, ¿verdad? Por eso vino a este mundo. A su suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice que les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. A esto vino, a que tú y yo hoy podamos participar del reino de Dios. Que tú y yo hoy podamos ser parte de ese reino y podamos ser arrancados de este mundo donde vivíamos de perversidad, de maldad, bajo el dominio de Satanás, en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y nos empieza a dar una nueva dirección, una nueva vida. Y ahí nosotros, ¿verdad?, esto ha tenido un coste, que ha sido la cruz, la sangre preciosa de Cristo. Y Él dice que nos está guiando, ¿verdad? Menospreciáis esto, que la longanimidad, las riquezas dice, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Verdad? A veces yo me he sentado muchas veces en una silla, ignorando, pero en el momento en el que Dios me habló a mi corazón, en el momento en que yo sentí que Dios me habló al corazón y me dijo, mira, esta es la oportunidad. Ahora es el momento. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia? Ahora es tiempo favorable, hoy es día de salvación. ¿Lo vas a dejar para mañana? No somos dueños del mañana. Esto no es cuestión de cuando a mí me convenga. Esto es cuestión de cuando Dios te hable. Cuando tú sientes la benignidad de Dios, estas riquezas de Dios, viniendo a tu vida y diciéndote, arrepiéntete. Y tú ahora aceptas esta verdad, o igual el siguiente paso es aceptar una mentira. Pero es el momento de aceptar la verdad de Dios. Es el momento en decir hasta aquí. Ahora. Dios me ha hablado ahora yo no puedo alargar los tiempos de Dios. Él sí. Él ha alargado los tiempos porque no quiere que ninguno perezca. Pero nosotros no los podemos alargar. Dios sí puede. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 7. Y Jesús está enseñando en el Sermón del Monte, ¿verdad? Está llegando al final del sermón, ¿verdad? Están los capítulos 5, 6, 7. Y ya casi al final del sermón hay unas palabras de Jesús que empiezan en el versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino
que lleva a la perdición. Aquí nos está poniendo dos ejemplos, ¿verdad? Una puerta estrecha y una puerta ancha y espacioso, un camino espacioso, dice, que lleva a la perdición, y dice que muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por la estrecha, no, por la ancha. Por esa puerta ancha, mucha gente, muchos entran por ella. Y aquí Jesús nos está diciendo, entra por el camino, no, entra por la puerta estrecha. Hay que entrar por la puerta estrecha. Hay que arrepentirse. Hay que negarse a nosotros mismos. ¿Verdad? A veces no somos capaces de negarnos a nosotros mismos. Pero Dios nos está llamando, ¿verdad?, a negarnos a nosotros mismos, a volvernos a Dios. Dice, entrad por la puerta estrecha. Y en el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pablo a Timoteo le dice, también debes saber esto, que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución, sufrirán por mi causa. Habla de un camino angosto, camino de negación, ¿verdad? Jesús mismo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz, nieguese a sí mismo y ¿qué? Y sígame. Esto es lo que decía Jesús a los que le querían seguir. ¿Verdad? De momento, aquí Jesús está diciéndole a los discípulos, está acabando el sermón del monte, y le está diciendo esto, entrad por la puerta estrecha. No tiene que dolernos encontrar mucha incomodidad, porque tenemos que saber que los que quieren vivir piadosamente vamos a sufrir. De hecho, los que llevamos años o tiempo en el Evangelio, en Cristo, ¿verdad? Sabemos lo que es un día y otro, pero estamos en el Señor. Al final tenemos la recompensa en el cielo. Pero lo sabemos. Esto no tiene que ser para nosotros un impedimento ni una queja. Es andar por ese camino angosto, para nosotros tiene que ser una bendición. El poder negarte a ti mismo y darte tu vida por los demás es una bendición. Esto no lo puede hacer cualquiera, solo el que pase por la puerta estrecha. Y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Así tampoco te defraudes cuando veas a pocos, porque dice que pocos son los que la hallan. No te desanimes tampoco cuando veas que son pocos. Ahora tú quieres ser de esos pocos, yo quiero ser de esos pocos. No que voy en el camino espacioso que lleva a la perdición, sino en este camino angosto y en esa puerta estrecha, dice que lleva a la vida. Y ahí vemos Jesús enseñándole a los discípulos, ¿verdad? En este último parte del sermón del monte. Y pasa al versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, dice, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, todo buen árbol
da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? De advertirles que hay dos puertas, que hay que entrar por la estrecha, y ahora empieza a decirles que cuidado. Hay unos falsos, ¿verdad? Profetas. Hay falsos que hablan de parte de Dios, cosas de Dios, pero les llama aquí falsos profetas. Porque el fin no es el que tú vayas a Dios, el fin es su propia gloria, el fin es su propio ego, el final es el engaño. Y aquí una de las cosas que podemos hacer nosotros, ¿verdad?, es guardarnos. Hay muchos mensajes. Si tú te vas a internet, vas y empiezas a buscar mensajes evangélicos, mensajes de cristianos, pues hay algunos, ¿verdad?, que no te guían al camino de vida. Te muestran un camino más espacioso. Te enseñan una puerta más ancha. Y te dice, ven, prosperidad. Ven, todo te va a ir bien. Mensaje que es muy fácil de buscarlo porque te agrada al oído. No lo escuches ese mensaje. Dice, guárdate, guárdate. ¿Y guárdate por qué? Porque tienes que ver cómo son sus frutos. Y los frutos se ven en sus vidas, cómo viven. Y cuando vemos estos mensajes, estas macro, ¿no?, de iglesias, que predicaciones de esta prosperidad, de tantas cosas que hay, no solo la prosperidad. Vemos, ¿verdad?, que a donde llevan a la gente es a una confusión. ¿Por qué es a una confusión? Porque son falsos profetas, no son verdaderos. El verdadero te va a llevar a la verdad, pero el falso te va a llevar a la equivocación, a la confusión y a llegarte a pensar que estás en lo correcto y al final no estás. Y dice aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, vienen, la verdad, parecen, hablan de Dios, mensajes muy, muy bonitos, pero dice que por dentro, ¿qué? Son lobos rapaces. Y aquí Jesús le está diciendo, guardaos de esta gente. Está diciendo que se conocerán por el fruto, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a conocer al que es un falso profeta y un verdadero? Pues por sus frutos. Por sus frutos, el fruto de su vida, el fruto de su... Tú lo miras y uno sabe cuando es... Porque aquí dice guardaos es porque lo puedes ver. Puedes llegar a verlo. Si estás despierto espiritualmente, si estás atento, puedes llegar a verlos y puedes guardarte de ellos. Dice, como dice en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día. Y aquí Jesús ya le está diciendo de aquel día. El día en que vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. El día en que a Él, a Jesús mismo, hay que darle cuentas. Porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es con lo que se presentaron
estos, ¿verdad? Que pone aquí, ¿verdad? No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No vale solo la confesión con nuestra boca de que Él es el Señor. Tiene que ir acompañado de una obediencia y de una verdad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquí le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pues le dice esto, ¿no? Muchos me dirán aquel día. Aquel día la gente va a querer excusarse, va a querer afrontar ese cara a cara con Dios, ¿verdad? Diciendo, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el Señor, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. No le está diciendo nada de si profetizaron o no, le está diciendo en la condición en que estaban viviendo. Estaba hablando de quién era el Señor de ellos. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y estos no estaban. Estos estaban hacedores de maldad, haciendo maldad. No eran auténticos. Señor, Señor, pero hemos profetizado, hemos echado demonios. Dice, les declaré nunca, y dice, no os conozco, nunca que os conocí. Nunca os conocí, no sé quiénes sois. Nunca os conocí, no sé de qué manera, no sé. Y lo que dice a continuación, apartaros de mí, hacedores de maldad. Tenemos que conocer al Señor, pero también tenemos que ser conocidos por el Señor. Entonces tiene que haber una relación, ¿verdad? Que podamos decir, yo te conozco y tú me conoces. Pero aquí dice que les declararé, nunca os conocí. No es cuestión de Señor, Señor, sino es cuestión de que hayamos cambiado de Señor. Que el Señor de tu vida, el Señor de mi vida, sea el Señor Jesucristo. Entonces ya no estamos bajo la potestad del príncipe de este mundo, estamos bajo la potestad de Dios. Y ya nuestra meta es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios para nosotros tiene que ser un deleite. ¿Verdad? Dice, vale, sí, pasamos al 24, pero es para echarle tiempo y después acaba diciéndoles esto a los discípulos para acabar este sermón, ¿verdad? Dice cualquiera pues, que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Dice, y cayó y fue grande su ruina. ¿Verdad?
nuestra vida tiene que tener un fundamento claro. El fundamento es Cristo mismo, ¿verdad? Y Cristo no de cualquier manera, Cristo crucificado. Como decía Pablo, ¿verdad? Cuando yo vine a vosotros no vine con elocuencia de palabras en Corintios, sino vine con manifestación de poder, ¿verdad? Y no me propuse, como otros, saber otra cosa que Cristo crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, para que vuestra fe esté fundada en Dios mismo. Y aquí, ¿verdad? Dice que el fundamento tiene que ser Cristo, dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. A veces, ¿verdad? Llegar a la roca conlleva, ¿verdad? A un arrepentimiento verdadero, genuino, que podamos con claridad, ¿verdad? Saber dónde estamos. Y cuando estamos ahí, ¿verdad? Y decimos, Señor, Señor, ¿verdad? Que podamos recibir la palabra de que, como dice en aquel día, pero hay otro día, este mismo día también va a haber entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo, ¿qué? Fiel. Va a haber esta palabra también. Va a haber esta palabra. En aquel día no os conocí, apartados de nunca os conocí, pero también va a haber una palabra. Dice, bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí es donde nosotros queremos llegar. Nosotros queremos llegar al final. Queremos llegar a la meta. Pero para llegar a la meta, para participar de esta carrera, de esta vida, hay que entrar por la puerta estrecha. Para formar parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo, de estos hijos de Dios, hay que arrepentirse. Uno no puede vivir en maldad, ¿verdad? Y decir que se ha convertido al Evangelio, a Cristo. O tu Señor es el Señor Jesucristo, o tu Señor es el príncipe de este mundo. Pero cuando ya el príncipe de este mundo ya no es tu Señor, y el Señor le ha arrebatado ese señorío, y ahora tú pasas a ser, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, empiezas a vivir una realidad que va mucho más allá de una religión. Es una vida nueva en Cristo, una vida donde has entrado por esa puerta estrecha. Ya no solo has entrado, sino ahora estás caminando por ese camino angosto. Un camino que te lleva a la vida. Un camino que te lleva a la vida. No hay atajos. Dios no puede ser burlado. No puedes burlarte de Dios. No puedes darle el esquinazo y pasarte. No, hay que pasar por el paso. Y es necesario, ¿verdad? Dice que Jesús, dice, escrito está. Y así fue necesario que el Hijo del Hombre padeciera y sufriera la muerte de la cruz y resucitara al tercer día, para que en toda nación se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue necesario que Cristo padeciese la cruz y se derramase su sangre. Era necesaria la sangre para poder limpiarnos de todo pecado. Y nada más que podamos, pues de una manera, no quedarnos ahí, no. Dice que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que pudieran entender las Escrituras. Y les abrió el entendimiento para que, como te lo quiere abrir a ti y a mí hoy, para que puedas ver con claridad, ¿verdad? Y tú puedas diferenciar esa puerta estrecha de la puerta ancha, puedes diferenciar ese camino, que puedas diferenciar tantas cosas que sin luz no las puedes diferenciar. Pero como decía en la oración antes, decía, Él nos alumbró
y hoy podemos ver con claridad. Por eso, si hoy estás viendo, ¿verdad? Si hoy estás recibiendo este mensaje de salvación a tu vida, como cuando nos hablan Hechos, al principio de Hechos, dice esta palabra: sed salvos de esta generación perversa. Es como dándote esa oportunidad, la gracia de Dios y el oír este mensaje de salvación está trayendo la fe suficiente para poder nosotros arrepentirnos y poder ser salvos de esta generación perversa. Solo por gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos. Si nosotros no fuéramos hablados por el Evangelio y por gracia, nosotros no teníamos la capacidad de poder arrepentirnos. Pero por gracia hemos escuchado el Evangelio, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos da para creer en Jesús y arrepentirnos. Y dice estos en Hechos que decían, se compungieron de corazón y ¿qué haremos? Dice, arrepentiros para perdón de pecados y recibiréis el don de Dios. Y el arrepentimiento es un regalo, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No lo puedes coger, Dios te lo regala. La oportunidad. Por eso dice que no menosprecies, ni ignorando es que la benignidad del Señor te guía al arrepentimiento. No menosprecies, ignorando que no eres tú ni soy yo. Es que es la benignidad de Dios la que te está llevando a ese punto. Y ese punto hay que aprovecharlo cuando es de Dios. Por eso, bueno, ahora no me conviene. Cuando me convenga, Dios es el dueño de los tiempos. Por eso dice la Biblia, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyes la voz de Dios a tu vida hablándote de que necesitas arrepentir, que necesitas, que te está guiando a ese, no endurezcas tu corazón. Porque cuando uno endurece su corazón, es engañado. Y eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón, que soy